Muy buenas noches. Un amago de crisis estalló hoy en la coalición de gobierno como consecuencia de una declaración que hizo ayer en la ciudad de Bucaramanga el señor vicepresidente Francisco Santos. Declaración que motivó la desautorización del presidente en una declaración que leyó el secretario de prensa de la presidencia, el señor Mauricio Velázquez, y una desautorización mucho más radical del señor ministro del Interior, el doctor Fabio Valencia. ¿Cómo comienza todo? Ayer en Bucaramanga, el doctor Santos, vicepresidente de la República, hizo la siguiente declaración. Este escenario de la asamblea de las cámaras de comercio para lanzar una alerta sobre lo que está sucediendo en muchas cámaras de comercio del país, donde grupos políticos se están apropiando y están en una muestra de apetito voraz burocrático tratando de quedarse con las cámaras de comercio. Estas entidades son tan importantes en las regiones para el desarrollo, no solo en lo económico, no solo en lo empresarial, sino también en lo social, y juegan un papel tan fundamental que lo que ha sucedido en las cámaras de distintas ciudades del país, de las más importantes, y sobre todo en la de Bogotá, tienen que encender todas las alarmas posibles a todos los empresarios, a los medios de comunicación, para que un instrumento que hasta el momento le ha servido muchísimo a Colombia, que hasta el momento no se ha dejado permear, no caiga en manos de esos apetitos voraces de la clase política. Me quiero, en ese sentido, expresarme como bogotano, mi preocupación por lo que está sucediendo en la Cámara de Comercio de la ciudad, donde un grupo político con un candidato presidencial opcionado para el 2010 está no solo jugando durísimo para quedarse con la Cámara, sino que en reuniones de hace pocos días expresaron con toda claridad que ellos acabarían con el código de ética, pues el código de ética de la Cámara no les dejaría hacer lo que ellos quieren. Pidieron listados de contratos y de funcionarios para ver cómo convierten eso en un engendro político. Pidieron, ya se repartieron los puestos, y yo sí quiero hacer un llamado enfático a los empresarios y a los medios de Bogotá y a los de todo el país, que no dejemos que eso pase con la más emblemática de las cámaras. Que si ellos, eso es facilísimo que ustedes lo averigüen, pero lo importante es que este grupo político, ya han dicho que representan un grupo político, así lo han dicho con toda claridad, Cambio Radical, que representan un grupo político. Como consecuencia de esta afirmación, la gente de Cambio Radical hoy en Cámara y Senado se molestó. ¿Y de qué manera? Amenazaron con bloquear toda la plataforma legislativa del gobierno, reforma política, reforma de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. El doctor Germán Barón es el presidente de la Cámara de Representantes y uno de los dirigentes de Cambio Radical, de los dirigentes más importantes. Las amenazas de la gente de Cambio Radical, doctor Barón, ¿son producto de la declaración del vicepresidente? Por supuesto existe una molestia de parte de Cambio Radical con las declaraciones del vicepresidente. Sin embargo, yo celebro mucho que el comunicado del gobierno haya generado nuevamente tranquilidad, porque es una desautorización directa al vicepresidente, que ha hecho unas afirmaciones que no tienen ningún fundamento y que obviamente, al ser desautorizadas, yo creo que calman mucho los ánimos. Alguien decía que el vicepresidente no tiene alternativa distinta que la de renunciar a su cargo. Desautorizado por el presidente, desautorizado por el ministro. ¿Usted qué cree? No, yo creo que el vicepresidente, y así lo espero, haya obrado de buena fe con una información que le hayan suministrado de manera errónea. Es decir, confío en que lo haya hecho de buena fe. De no ser así, sería muy grave, porque lo que estaríamos anticipando es un clima preelectoral de desprestigio de los partidos y una guerra sucia que se anticipa, buscando descalificar a los contendores. Ya puede ser la forma de anticipar una elección, por ejemplo, del vicepresidente a la alcaldía de Bogotá. ¿No está usted hablando demasiado
Pues cuando se presentan afirmaciones y fundamentos, Yamid, usted lo único que puede pensar es de dónde pueden provenir afirmaciones que no tienen ningún tipo de sustento. Más aún cuando en la Cámara de Comercio 14 de sus miembros, entre ellos la mayoría del sector comercial, han solicitado de tiempo atrás una auditoría sobre los contratos que hoy son objeto de desarrollo por la Cámara de Comercio. Han tenido las mismas inquietudes que manifiesta quien representa al gobierno en esa junta, el doctor Enrique Vargas, y han solicitado una auditoría para que revise esos contratos por supuestas irregularidades que podrían existir en ellos. Recuerde que en esa misma junta estuvo también otro delegado del gobierno, el doctor Fabio Echeverry. Durante muchas de sus sesiones no asistió y básicamente tuvo las mismas inquietudes que ahora se están planteando. Pero, a ver, cuando se eligió a la actual Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, usted bien lo sabe, el doctor Barón, que se dividieron entre 6 y 6, y no fue posible una conciliación para elegir presidentes si el doctor Acevedo o el doctor Velázquez o el doctor Vargas Lleras. La presencia de Enrique Vargas Lleras en la Cámara de Comercio, el movimiento que hubo para apoyar su nombre, que finalmente fue elegido en la Cámara de Comercio, no podría ser una de las razones que condujo al señor vicepresidente a declarar que Cambio Radical está ahí, mejor dicho, que hay una politización de las cámaras. Llama mucho la atención una cosa, Yamid, y es que Enrique Vargas va en representación del gobierno. Estamos hablando del vicepresidente, el segundo cargo a nivel nacional. Y resulta que lo que yo tengo entendido es que ninguno de los miembros del gobierno actúa sin haber consultado previamente a Palacio sobre la toma de decisiones al interior de la Cámara. Entonces, o hay una desinformación o hay unas acusaciones que son tendenciosas de parte del vicepresidente. Pero digo, la presencia del doctor Vargas Lleras en la Cámara de Comercio de Bogotá no podrían explicar, tal vez no justificar, sino explicar la inquietud que planteó el vicepresidente. Es posible, pero esa es una decisión autónoma del gobierno cuando lo designa como su representante en la Cámara de Comercio. Y obviamente cuando usted lo designa en una Cámara de Comercio y tiene unas funciones y tiene unos deberes, no solamente tiene la posibilidad, sino la obligación de pronunciarse sobre lo que pasa en la Cámara de Comercio. Y si encuentra hechos que presuntamente son poco claros, él lo que tiene es la obligación de denunciarlos y de hacer, si es necesario, las coaliciones para que mejore en su desempeño la Cámara de Comercio. Pero a pesar de que era representante del presidente, usted bien sabe que el doctor Vargas Lleras se enfrentó a otro representante del presidente y ahí se produjo la división. Sí, esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno, a quien respalda y a quien le da una directriz diciendo, doctor Enrique Vargas, apoye a este delegado, o al delegado del gobierno, que es el doctor Alberto Velázquez, apoya al doctor Enrique Vargas. Pues el gobierno tomó partido y dijo, doctor Vargas Lleras, apoye al doctor Velázquez. Exactamente. Entonces acata lo que viene diciéndole desde Palacio el gobierno como representante que es de ellos. Totalmente de acuerdo. Pero la presencia de Enrique Vargas Lleras en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, repito, no explica la declaración del vicepresidente. Claro. De alguna manera yo lo que creo es que a él le incomoda la presencia de Enrique Vargas y por eso hablo de que esto ojalá no sea el anuncio de una guerra sucia y de desprestigio, porque yo que tenga entendido no hay ningún tipo de acto que sea censurable de lo que ha venido realizando el doctor Enrique Vargas Lleras. ¿Pero por qué guerra sucia y desprestigio, doctor Barón? Porque uno no puede hacer afirmaciones tendenciosas diciendo que Cambio Radical está interesado en tomarse la Cámara de Comercio y en ejecutar un presupuesto, cuando nosotros, como grupo político, nunca hemos tenido nada que ver con lo de la Cámara de Comercio. Es más, lo pongo en otra hipótesis, Yamid. Nosotros hubiéramos perfectamente podido acudir al gobierno como grupo y decirle queremos que apoye a Enrique Vargas Lleras en estas decisiones. Y no hay una sola persona del gobierno que pueda acreditar o certificar o decir que algún miembro, representante o senador de Cambio Radical haya ido a ejercer alguna presión. Es un tema donde hemos permitido y hemos respetado la total autonomía de quienes allí actúan. Pero la presencia del doctor Vargas Lleras en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, ¿no podría también, dentro de la teoría suya, de que podría utilizarse
esa presencia para apoyar alguna aspiración política? No, yo no lo entendería así. No lo entendería así porque hemos sido respetuosos de lo que pasa en la Cámara de Comercio. Incluso con Enrique Vargas, con quien nos une una amistad en la mayoría de las personas que integran Cambio Radical, nunca el tema de la Cámara ha sido un objeto de discusión. No, pero digo, refiriéndome a su planteamiento inicial, ¿no podría la Cámara de Comercio influir de una u otra manera, directa o indirectamente, en la próxima escogencia de candidato a la alcaldía de Bogotá? Por eso yo, haciendo una especulación, decía, ¿no será que nos estamos anticipando a una campaña de Francisco Santos a la alcaldía de Bogotá y entonces resulta incómoda la presencia de una persona cercana a Cambio Radical? Y por eso yo, utilizando su especulación, no digo, ¿y no será que precisamente el doctor Vargas Lleras podría suponer un riesgo para poner a la Cámara al servicio de algunas candidaturas a la alcaldía de Bogotá? Pues ese es un riesgo que tiene que analizar el gobierno, sopesarlo y tomar decisiones de orden administrativo. Si considera que hay una injerencia política en la Cámara de Comercio y que nunca la ha tenido, debería tomar entonces unas decisiones con respecto a quienes, estando dentro de la Junta, considere pueden tener una injerencia política. Caso que en el momento que se ha presentado no ocurre con Enrique Vargas. Desapareció o desaparecieron las razones para que Cambio Radical amenazara con no votar los proyectos del gobierno en el Congreso. Respóndame después de comercial. ¿Esta amenaza de bloqueo a la plataforma legislativa del gobierno desapareció? Nosotros tenemos una responsabilidad con el país, Yamil, y tenemos interés en que la reforma política y la reforma a la justicia salgan adelante. Igual queremos revisar con el gobierno y tenemos interés en que el gobierno sea claro en lo que pretende con respecto a la reelección. No tenemos ningún interés en traumatizar ningún proceso de orden legislativo porque una diferencia de estas no puede terminar sacrificando al país. Entonces vamos a seguir colaborando. Lo que sería bueno sería poder llegar a una concertación con los diferentes partidos en las dos reformas y en el tema del referendo sería muy bueno, aprovecho este medio, para preguntarle al gobierno con claridad qué es lo que desea, si quiere la reelección en el 2010 o en el 2014. En este momento, la única razón que tenemos de parte del gobierno es la del ministro que ha expresado de manera muy clara que les interesa la posibilidad de volver a acceder a una candidatura presidencial en el 2014. No, pues es que me parece que el mensaje del presidente fue claro. Introduzcan en la reforma política el artículo que permite mi reelección en el 14, es claro que hacia allá está jugando en más que el 10, lo cual supone que el referendo está condenado medio a muerte. Pues yo creería que si esa voluntad es clara, no valdría la pena gastar 140.000 millones en un referendo, no valdría la pena ejercer una especie de debate gobierno-oposición en un Congreso en donde tenemos dificultades y términos apremiantes, sí, y obviamente hacer una concertación, que ya el Partido Liberal la ha aceptado e incluso el Polo tiene buena disposición de aceptarla, en el sentido de introducirle la reforma política la posibilidad de una reelección presidencial en 2014. Por eso, es decir, habría un apoyo unánime en la Comisión Primera de la Cámara. De acuerdo. Unánime, gobierno y oposición. Claro. Todo esto a cambio de que no haya elección inmediata. No, es que la inquietud que tienen los partidos de oposición es que mientras en la reforma política ya introducimos la posibilidad del 2014, un referendo que es una ley ordinaria diga que de pronto se puede el 2010. Pero, y ellos dicen serían 16 años. Pero es que esa es la posición de la oposición. Es que el referendo quedó mal redactado y ahí hay un problema. Pero ese es un problema que se puede solucionar de una manera muy sencilla, haciendo un acuerdo político, introduciéndolo en la reforma política y no ejecutando esos cuantiosos recursos que podrían destinarse a otros propósitos. No, pero digo, queda la sensación de que el gobierno va a dejar morir el referendo. Sí, esa es la impresión que yo tengo, es lo que ha transmitido el ministro cuando dice nosotros no lo apoyamos, no queremos hundirlo, nos interesan las reformas y la posibilidad de la reelección al 2014. No hundirlo, pero tampoco salvarlo. No hundirlo y tampoco salvarlo, exactamente. Es decir, primero la reforma política. Primero la reforma política y la reforma a la justicia y un acuerdo con los partidos que me parece muy importante.